Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este foro importante de ingenieros organizado por el capítulo de ingenieros electrónicos del Colegio de Ingenieros del Callao. Veo algunos conocidos, amigos, asistentes a esta presentación. Y bueno, nuevamente agradecer pues la oportunidad, y me encuentro hoy día aquí para conversar sobre la red dorsal y los proyectos regionales del FITEL. He preparado unas pocas diapositivas porque la idea de esta presentación es en pocas diapositivas mostrar la problemática y qué es lo que podemos hacer con la red dorsal. Se habla mucho de que la red dorsal es una infraestructura creada que en realidad se denomina un elefante blanco, ¿no? Es una infraestructura ahí que existe, que está operativa. Algunos dicen que se utiliza menos del 10%, otros mencionan que es un 7% lo que se viene utilizando. Y hay opiniones diversas sobre la red dorsal. En realidad, les puedo decir que hay poca gente que se ha metido a fondo en el detalle de la red dorsal, porque el tema es complejo, no porque exista una complejidad, vamos a decir, académica muy profunda, sino porque es diverso. Hay aspectos técnicos, hay aspectos legales, normativos, y hay aspectos económicos. Y lo que ocurre mayormente en nuestro medio, ya esto viene propiamente por la formación universitaria, es que nos formamos en especialidades. Entonces, la mayoría de los ingenieros solamente ve la parte de networking, redes, equipos e infraestructura de telecomunicaciones. Y si le mencionan la parte económica, dicen, no, yo estudié ingeniería, no veo la parte económica. Y si le dicen sobre la parte regulatoria, las leyes, no, eso que lo vean los abogados, ¿no? De igual manera pasa con los economistas. Si se les menciona un aspecto técnico, no, que los ingenieros se encarguen. Y si se les habla a los abogados también de aspectos económicos y técnicos, ellos dicen no, que lo vean los especialistas de esos temas. Entonces, a partir de ello, vemos que cuando se habla de la red dorsal existen visiones fraccionadas o visiones parciales. Un abogado va a ver a la red dorsal como un conjunto de normas o disposiciones, y hasta donde se leen las normas o disposiciones, aparentemente todo está claro, ¿sí?, en las normas y las disposiciones, pero sin embargo hay un problema y no podemos entender cuál es la razón del problema. De igual manera pasa en ingeniería y quienes ven la parte económica. Por otro lado, también en nuestro medio, al no entender bien la problemática, desde afuera hay diferentes visiones sobre el problema de la red dorsal y por qué no se está utilizando. Y estas visiones muchas veces se difunden a través de los medios y va pues como un teléfono malogrado, y se repiten muchas cosas con respecto a la red dorsal que no son precisas. Por ejemplo, si hablamos de por qué no se usa la red dorsal, tendríamos que ver, no se usa en qué, en el transporte para el Estado, para las necesidades del Estado. Sí, efectivamente, no se usa en las comunicaciones del Estado como debería utilizarse. Y la otra parte que también se puede observar es que para los servicios públicos prácticamente no se utiliza. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no se utiliza la red dorsal para los servicios públicos o se utiliza mínimamente? ¿Y por qué no se utiliza para el Estado? Y de verdad tenemos que analizar estos dos aspectos por separados. No debemos mezclarlos, y es lo que ocurre, se mezclan y se confunden. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, ¿por qué no se utiliza la red dorsal para los servicios públicos de telecomunicaciones?
La respuesta es simple y la voy a explicar luego en las diapositivas. La vamos a ver en forma esquemática, pero la respuesta es simple. Y es tan simple que todas las personas lo pueden entender. Simplemente, si nosotros vamos a tener o vamos a un mercado y tenemos dos productos, cualquiera que fuere, un producto cuesta como 10 y el otro producto cuesta como 5. La lógica dice es que vamos a elegir el producto que cuesta 5. Es tan simple como eso. Entonces, ¿qué pasa en la red dorsal? La red dorsal es un medio de transporte de comunicaciones, es una red de transporte. El costo del transporte de la red dorsal, de acuerdo al contrato, de acuerdo a la normatividad existente, es $23 más IGB por 1 megabit por segundo. El transporte que va desde Lima hasta una capital de provincia, todo el mundo lo sabe, ¿sí? Pero ese transporte no incluye el internet. El internet hay que comprarlo aparte. Y si lo compramos aparte y lo compramos en Lima, por ejemplo, lo compramos a $10, $10 del internet en Lima, más el trayecto de la red dorsal desde Lima a provincia, tenemos $10 más los $23, $33. Ahí hay que sumarle todavía el IGB. Eso es haciendo uso de la red dorsal. Pero sí, como sabemos nosotros, existen otras alternativas a través de los operadores de telecomunicaciones. Todos conocemos a Claro, Vitel, América Móvil y más operadores que tienen redes de transporte. Hoy en día esos operadores están ofreciendo por 1 megabit por segundo un costo más o menos de $10. Entonces, entre la alternativa de utilizar la red dorsal, donde compramos el internet en Lima, utilizamos el transporte de la red dorsal y llegamos a una provincia que es como $33, y los $10 que hoy en día lo ofrece el mercado, la respuesta lógica es que no vamos a utilizar la red dorsal, ¿ya? Y esa es la razón, porque el costo por la red dorsal es un costo muy elevado. Una pregunta que surge ahí es, pero ¿por qué es ese costo tan elevado? La respuesta es, en el pasado, el precio de los $23 más IGB resultaba razonable y competitivo cuando se inició, digamos, la operación de la red dorsal. Pero ustedes saben que la dinámica de las telecomunicaciones es muy grande. Año a año los precios cambian significativamente. Sin embargo, en el contrato que se firmó con la empresa Azteca, se estableció que este precio, esta tarifa, debería mantenerse por 5 años. Entonces, esta cláusula que establece ese periodo de, digamos, que no se puede cambiar la tarifa, es la que ha impedido que la red dorsal sea competitiva. ¿Por qué se hizo así? Y es un tema que escapa a esta presentación. Eso es por el lado del uso de la red dorsal para los servicios públicos. Pero por otro lado tenemos el uso de la red dorsal para el Estado. Como ustedes saben, el proyecto de la red dorsal es un proyecto de APP. Toda infraestructura que se genera en una APP, de acuerdo a la ley de APP, es propiedad del Estado. El Estado es propietario de la red dorsal. Segundo punto, el Estado paga completamente lo que es la infraestructura y la operación la cubre completamente. Es decir, es como que el Estado, en términos muy simples, compra, por ejemplo, no sé, un edificio o compra un bien y va a pagar por el equipamiento o la infraestructura de ese bien y va a pagar por la operación, pero la paga a plazos. Es lo mismo. El Estado adquiere una red dorsal, ¿no?,
paga la infraestructura y paga la operación completamente y la paga a plazos. Pero no queda ahí, porque la red dorsal también, al tener ingresos de servicios públicos, puede generar una utilidad. Y al ser una APP, el Estado es socio de esta APP, pero además es socio mayoritario. En la medida que exista una utilidad de la operación de la red dorsal, esa utilidad se reparte entre los dos socios, el Estado y Azteca. Y el Estado es socio mayoritario, el 80% de esa utilidad es para el Estado. Y el 20% es para Azteca. ¿Sí? Entonces, en resumen, en este modelo APP, el Estado garantiza completamente el pago de la construcción y de la operación. Así se use, no se use, y que ahí simplemente, como entre comillas se dice, un elefante blanco. Yo no estoy de acuerdo con que se diga que la red dorsal es un elefante blanco, ¿no? Hay limitaciones, impedimentos que se deben superar, hay cosas que se deben mejorar o cambiar normativa, regulatoriamente, etcétera, pero la infraestructura está ahí. Entonces es una infraestructura que no se está utilizando eficientemente, y a lo largo de la presentación vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Pero en lo que yo les estoy mencionando, esta última parte, donde el Estado es socio, es dueño de la red dorsal, pero además es socio de la operación, por un lado está bien, porque al ser socio y dueño, el Estado garantiza. Quiere decir que el inversionista que llega y se encarga de la construcción y la operación prácticamente no tiene riesgo por ese lado, porque el Estado garantiza. Pero por otro lado también podemos decir que el operador de la red dorsal no tiene incentivos para desarrollar los servicios. ¿Por qué razón? Porque tiene asegurado el pago de la construcción y la operación. Y además, habiendo utilidad, la mayor parte de la utilidad, el 80%, va al Estado. Entonces, ahora nosotros podemos entender por qué la red dorsal está ahí, prácticamente no se está utilizando. Ingeniero, disculpe. Sí. ¿Está pasando la diapositiva o enfocando la introducción porque me están haciendo comentarios por interno? Sí, solamente una pequeña introducción. Porque me Voy a decían pasar la diapositiva. que le avise porque pensaban que la diapositiva se había quedado colgada. No. Gracias. Me extendí en la introducción quizá. Bien, entonces vamos a definir algunos aspectos fundamentales con relación a esta temática. En principio, ¿qué es la red dorsal? Es una red de transporte. Y olvidándonos de los aspectos técnicos, es una red que tiene una parte core, DWDM, etcétera. Vamos a decir que en términos muy simples, la red dorsal es una red fundamental para el desarrollo integral de todo el país. Es una red que llega a 180 capitales de provincias. Y con esta red podemos decir que tenemos un medio, una autopista de comunicación muy importante para contribuir al desarrollo de las telecomunicaciones a nivel nacional. Otro aspecto fundamental es que la ley 29904 es la ley que soporta la red dorsal, es la que da, digamos decir, el sustento de la aplicación, del uso de la red dorsal. Y luego vamos a ver las condiciones, los artículos, cómo estos artículos de alguna manera establecen condiciones claras para el uso de la red dorsal. El otro punto fundamental que yo lo había mencionado en la introducción es que la red dorsal es propiedad del Estado, completamente, total. Otro punto importante es el contrato de concesión. Algunas veces yo he escuchado, incluso en foros, en algunas charlas, que el problema de la red dorsal es el contrato de concesión. No es cierto, o en todo caso es impreciso. El problema del no uso de la red dorsal no es el contrato de concesión. Si bien existen unas cláusulas
que limitan la competitividad tarifaria, el problema del no uso no queda solamente en el contrato. ¿Por qué? Porque el contrato se basa en la ley. Todo contrato está dentro del marco legal. Ningún contrato se puede firmar fuera de un marco legal. Y el marco legal de la red dorsal es la ley 29904, que como todos sabemos nada es perfecto en la vida, todo siempre se puede mejorar. Es bastante bueno, en mi opinión, es bastante buena esta ley. Y esta ley 29904 establece condiciones especiales para el Estado. Quiere decir que el Estado tranquilamente podría aprovechar mucha capacidad de la red dorsal. ¿Cuánta capacidad? El mismo Estado tiene que fijar esas condiciones de uso de la capacidad. ¿Podríamos decir 30% de la red dorsal? Sí. ¿40%? Sí. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece. La ley establece que el Estado tiene una reserva de capacidad y que es el mismo Estado el que debe indicar cuánto es la capacidad. O sea, el contrato, en mi opinión, no es el problema para que no se use esta red dorsal, sobre todo por el lado del Estado. Y el mismo contrato establece también que el constructor de la red dorsal va a implementar NAPs, que son puntos de acceso o de intercambio de información de conectividad en una red. ¿Para qué? El contrato lo establece. Para las comunicaciones del Estado. Si revisamos también el contrato y su plan de implementación de la red dorsal por parte de Azteca, vamos a encontrar que efectivamente en la construcción de la red dorsal se están reservando no solamente la capacidad para el uso del Estado, sino también ubicación, sitios, nodos, NAPs en los que se pueden colocar servidores para propósitos de la conectividad del Estado. Se habla de la red NACE, pues la red NACE es la red del Estado y la red dorsal está preparada y está normada y está de acuerdo al contrato también establecida de que debe dar la posibilidad para brindar la conectividad a esta red NACE. Por otro lado, otro punto importante es las redes regionales, o son las redes regionales. Como ustedes saben, una red dorsal es como, en el caso del cuerpo humano, la columna vertebral, ¿no? Pero el cuerpo humano tiene extremidades, entonces la columna vertebral se ramifica, ¿no?, hacia las extremidades y hay una capilaridad que llega pues a todo el cuerpo humano. De igual manera, en el país la conectividad debe ramificarse y llegar hasta los lugares más alejados. En consecuencia, la red dorsal es una parte nomás de la conectividad del país, llega hasta las capitales de provincia, pero luego, ¿qué pasa a nivel de las provincias? O a nivel de las regiones más bien. En las regiones se han definido otras redes de telecomunicaciones denominadas las redes regionales, que se han venido implementando a través del financiamiento de FITEL, hoy en día Pronatel. Pero ¿qué ha pasado con los proyectos regionales? Les comento esto haciendo paréntesis. Yo he estado desde el inicio de la red dorsal. En realidad mi persona ha sido el encargado de llevar adelante desde el comienzo la formulación de la red dorsal hasta su viabilidad y hasta concurso. Entonces no exagero al decirles que conozco desde el comienzo la finalidad, el objetivo de la red dorsal y todo el diseño que se hizo con el propósito que se concibió en esa época. Y también en el caso de los proyectos regionales estuve desde el inicio, mi persona fue la que formuló el primer proyecto regional, el proyecto Lambayeque. Y les puedo comentar algo también como un paréntesis con respecto a los proyectos en zonas rurales y a los proyectos en general. Durante el tiempo que estuve como jefe del área de formulación de proyectos, un aspecto importante que siempre nos preocupó fue la sostenibilidad.
la sostenibilidad de la red. La sostenibilidad de cualquier red y de cualquier proyecto se basa en los ingresos. En los ingresos y en optimizar los costos. Son dos aspectos fundamentales. Entonces, algo que nosotros podemos observar es que un proyecto rural es, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, vamos a decir, de sostenibilidad, es un proyecto muy complejo. Y en términos privados, siempre es un proyecto a pérdida. ¿Por qué? Porque una red rural o una red, vamos a decir, de última milla, porque una red rural es de última milla, la inversión es fuerte, las instituciones que se conectan no son muchas, los ingresos que se generan no son suficientes, entonces requieren de subsidio continuo. Esa es una realidad. En cambio, una red integrada, una red que tiene transporte y acceso, tiene la posibilidad de ser más, o puede ser más bien sostenible. Porque en la integración de la cadena de valor surgen eficiencias. Entonces una red transporte con acceso es una red con capacidad de poder competir. Con relación a los proyectos regionales, el primer proyecto regional que se viabilizó fue el proyecto Lambayeque, y este proyecto se concibió como un proyecto integrado, transporte y acceso. La finalidad de este modelo era que fueran los proyectos regionales proyectos competitivos, al concursarse libremente y no limitarse a ningún actor del mercado a participar. Nosotros no veíamos ninguna complicación en que se desarrollara un proyecto regional competitivo. Y más bien, de esa manera, pensábamos que se iba a desarrollar la competencia en el mercado. Yo soy, digamos, un ferviente, digamos, admirador, ¿no?, de la competencia. Sé que la competencia, pienso que la competencia es elemento fundamental para el desarrollo, y fue concebido de esa manera, el primer proyecto regional, integrado, transporte más acceso, y que se iba a concursar libremente. Podía ganar el dominante, podía ganar quien fuere, pero por concurso. Sin embargo, se tomó la decisión de dividir el proyecto regional, y se dividió en una red de transporte y una red de acceso. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista económico y de eficiencia, de verdad que esta división no tiene sentido, pero se tomó la decisión y es así como se viene implementando. Ya después vamos a comentar las consecuencias de esto. Pero bueno, es historia y así se procedió. Por otro lado, un aspecto fundamental también que considero importante es el Estado y la finalidad. ¿Cuál es la finalidad del Estado? El Estado tiene instituciones, pero muchas veces estas instituciones son islas. Cada uno solamente ve el día a día y no ve al Estado como conjunto. Probablemente si preguntamos a un funcionario cuál es la razón por la que estás trabajando en esta entidad, es probable que diga, bueno, lo que hago a diario. Contestar, disculpen la exageración, pero es atender las reuniones, contestar los correos, tengo un plan de trabajo, etcétera, ¿no? Pero es muy probable que poca gente diga, la finalidad del Estado es promover bienestar. Yo estoy aquí para promover bienestar. Entonces, si las instituciones del Estado entienden que la finalidad es promover bienestar y generar un desarrollo integral y equilibrado, probablemente se mejoren ciertas situaciones, ciertos aspectos o acciones dentro del Estado, y entendiéndolo de esa manera es posible integrar a todas las entidades del Estado para cumplir con este fin, generar o promover bienestar. Si nos remontamos a la Constitución y vamos al título 2, donde se encuentra del Estado y la Nación, capítulo 1, en el artículo 44, claramente se dice
¿Cuáles son los deberes del Estado? O el deber primordial del Estado, entre defender la soberanía nacional y otros aspectos más, es promover el bienestar general, ¿no?, en un entorno de justicia, desarrollo integral y equilibrado. Entonces, este para mí es un aspecto fundamental también con relación no solamente a la red del Estado, sino al resto de infraestructura y a todo el accionar del Estado en general. Pero bien, pasemos ya a lo que es la red dorsal. Para analizar la red dorsal tenemos que cubrir tres aspectos fundamentales. Un aspecto es el legal normativo, un aspecto técnico y un aspecto económico. Vamos al aspecto legal. Bueno, la red dorsal se basa en la ley 29904 y entre los diversos artículos, uno que podemos mencionar que es fundamental, por ejemplo, es el artículo 17. El artículo 17 habla de la red nacional del Estado peruano, ¿no?, y es la RENACE. ¿Y cuál es el propósito? El desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento para cumplir con las políticas del Estado y lograr los objetivos nacionales y queda prohibido su uso comercial. Entonces, este artículo da el marco fundamental para la RENACE. Y además se establece que la red dorsal va a proveer una capacidad, luego en el artículo 18, para las comunicaciones del Estado. En el artículo 18 se establece pues que un porcentaje de la capacidad de la red dorsal se va a destinar a RENACE. ¿Para qué? Para la conectividad de todas las entidades del Estado. Después, en el artículo 19, se menciona en el 19.1 que la conectividad de la red nacional del Estado será contratada por concurso público. ¿Qué significa esto? Que en realidad la conectividad entre las entidades del Estado es una conectividad extremo a extremo, ¿no? O sea, desde un ministerio hasta una oficina o lo que sería un local que pertenece a un determinado sector. Si hablamos del sector salud, bueno, el MINSA se conecta con los hospitales, con las postas médicas, pero de extremo a extremo. Entonces, esta conectividad de extremo a extremo, dice, debe ser contratada por concurso público, ¿no? Y se establece que puede ser uno o más operadores. Ok, eso queda claro. Pero además dice que el MTC establecerá el mecanismo para la contratación pública y la forma de pago del servicio de conectividad de banda ancha y servicios de telecomunicaciones complementarios a que hace referencia a este artículo. O sea, se encarga al MTC contratar la conectividad extremo a extremo de las instituciones del Estado. Pero además, al existir esta reserva de capacidad en la red dorsal, esta capacidad es reservada para el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es propietario. Y segundo, porque le establece la ley. Y tercero, porque el contrato también lo establece. ¿Cuáles son las condiciones para el uso de esta capacidad? El artículo 19.3 establece las condiciones técnicas, económicas y legales de la contratación del operador de la red nacional del Estado serán determinadas por la Secretaría Técnica de Tritel o Pronatel, incluyendo el pago que corresponda al operador de la red dorsal por el uso de la reserva de esta capacidad. Claramente lo establece. Y se menciona entonces
que si esta conectividad de extremo a extremo incluye la red dorsal, al utilizar la red dorsal, el operador que va a dar la conectividad, ¿no? El pago de esta conectividad a la APP red dorsal la establece el MTC. Como hay que cumplir con la ley, hay que establecer un pago. Pero reflexionemos. ¿Quién es dueño de la red dorsal? Es el Estado. ¿Quién está pagando toda la operación de la red dorsal y garantizando el servicio? Es el Estado. Entonces, el Estado, que es el propietario de la APP, ¿cuánto se va a cobrar al mismo Estado? Es decir, sacar dinero de un bolsillo y llevarlo a otro bolsillo de la misma persona. ¿Sí? Nosotros podemos explorar escenarios. Vamos a suponer que alguien diga, bueno, incluso puede ser más que lo que se cobra a cualquier privado, ¿no? A cualquier privado se cobra $23. Pero explorando así libremente, pongamos que sea algo totalmente que no tiene sentido, que sea $100. $100 el Estado pagaría por el uso de una capacidad que prácticamente le pertenece. No tiene sentido. Vamos a suponer que sea que se pague igual que cualquier privado. Tampoco tiene sentido. Es dueño el Estado de la red dorsal y está pagando la operación y todo, ¿no? Vamos a suponer que sea $1. $1, bueno, podemos analizar, digamos, este aspecto en términos económicos, pero $1 puede ser $1 y alguien por ahí dice sí, y yo estoy de acuerdo que sea así, puede ser $1 o puede ser hasta menos. Eso es un tema que se tiene que precisar, es una tarea que tienen los economistas, pero si vemos que podría ser $1, decimos, bueno, si el Estado paga $1 por esta capacidad, ¿no? El Estado podría hacer un uso bastante importante de esta red dorsal que no se viene utilizando. Puede utilizar el 10%, 20%, 30%. ¿no? Y si el Estado paga ese $1, ¿a quién lo paga? Lo está pagando al mismo Estado, ¿no? O sea, sale de un bolsillo y va a otro bolsillo, ¿sí? Y para la APP, ¿quién garantiza que se cubran todos los costos operativos? Es el mismo Estado, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero dejar claro como idea es que, dado que el Estado cubre todos los gastos operativos, señores, el costo del uso de esa capacidad puede ser simbólico. Y de verdad, ¿se va a afectar a alguien? No se va a afectar a nadie. Porque en la medida que no se supere el uso de más del 100% de la capacidad, no se afecta a nadie. Porque el Estado está garantizando el 100% del costo operativo de la red dorsal. Si el uso de la red dorsal supera más del 100%, entonces ese margen que se supera, el 80% de esa utilidad es del Estado y 20% es de Azteca, ¿no? Entonces sí se puede hacer, digamos, un análisis económico más detallado y se puede establecer, en caso, digamos así sea, hasta un pago simbólico. En mi opinión, no se estaría afectando el equilibrio económico financiero de la red dorsal. Y repito, si al hacer uso del Estado supera el 100%, esa diferencia que podría estar afectando al operador Azteca, la paga el Estado. Y ya está. Entonces, seguimos. Por otro lado, en el artículo 25 se dice también de que esta reserva de capacidad para el Estado, para las entidades del Estado, también incluye a las universidades públicas, institutos de investigación, a través de la Red Nacional de Investigación y Educación, REDNIE. A la fecha, esta red no se ha implementado. Bueno, pasemos a los aspectos técnicos. Aquí realmente muy breve, no quiero entrar en muchos detalles.
Este es un diagrama que estuve analizando en varias oportunidades. Sabemos que las redes no son como se muestra en este dibujo, en este esquema, pero es un esquema que, vamos a decir, explicita en forma muy simple lo que es la red dorsal. Miren, la red dorsal es una red que tiene conexión hasta Lurín, ¿no? Ahí tiene un nodo, ahí tiene infraestructura, tiene gabinetes, espacio, equipos. Está listo para la conexión internacional. Está ahí. Luego, este nodo que está en Lurín, a través de un transporte de fibra óptica, llega al nodo principal que está en Lima. Existe un NAP en Huachipa, ¿no? Que es el NAP, vamos a decir, principal de la red dorsal. Pero además, este nodo principal está conectado con el nodo fundamental en el Perú de Internet, que es el NAP Perú. Ya está conectado. Después del nodo principal hacia cada una de las capitales de provincia, las 180 capitales de provincia, tenemos una red de transporte. En esta red de transporte tenemos 5 anillos DWDM con landas de 100 gigabits por segundo. Está con esa capacidad. El equipamiento está con esa capacidad. Los términos de referencia del concurso indican esa capacidad. O sea, está ahí. Pero esta red, digamos que va desde la capital Lima hasta las capitales de provincia, es una red que no se muestra aquí, no quiero entrar en detalles, pero finalmente llega a las capitales de provincia, donde se definió una conectividad de 10 gigabits por segundo. En realidad 10 gigabits por segundo hoy en día es una capacidad pequeña, ¿no? 5G ya se habla de conectividad de 10 gigabits. Entonces un nodo provincial de 10 gigabits ya resulta insuficiente, ¿no? Pero en la demanda actual y en el uso que se está dando, esos nodos de 10 gigabits todavía son, vamos a decir, capaces de atender la actual demanda. Pero además, a lo largo de esta red existen 2 NAPs adicionales. Es el NAP Cajamarca y el NAP Puno. Estos NAPs también, como ya lo mencioné anteriormente, sirven para la conectividad de las entidades del Estado, para la red NACE. Ahí hay nodos, hay infraestructura, gabinete, todo el equipamiento necesario y el espacio también para que en esos ambientes se puedan colocar los servidores del Estado para propósito de RENACE, ¿no? Se habla mucho de la transformación digital del país, etc. Es muy bonito todo eso. Pero si nosotros no tenemos conectividad, todo queda en el aire, lamentablemente. Entonces, esta es la red dorsal, en términos muy simples y muy sencillos. Dentro de lo que es la arquitectura, tenemos capas. Tenemos la capa de conexión internacional, ¿no? IGW, donde los nodos de salida internacional están listos también para la conexión internacional. Ahí, en esta capa tenemos también los NAPs, tenemos la capa Core y la capa Metro Ethernet. Esta red dorsal, señores, tiene salidas o está preparada para salidas a Ecuador, Brasil, Bolivia y Chile, ¿sí? Y si nos preguntamos, ¿y qué tráfico se cursa a Ecuador, Bolivia, Chile o Brasil? Y la respuesta es ninguno. Y alguien puede preguntar, ¿pero por qué? Está construida la red, están los nodos, está todo listo. ¿Por qué no se cursa tráfico a nivel internacional? Y la respuesta es, la ley dorsal, como toda ley, genera un reglamento. Y en el reglamento que se generó en 2013, la ley dorsal es de 2012, se estableció
que la red dorsal no podía cursar tráfico internacional. ¿Pero por qué? Yo también me pregunto por qué. ¿Por qué no puede la red dorsal, o no podía en esa época, cursar tráfico internacional? Hay bastante por hablar, eso es historia, pero el Colegio de Ingenieros, cuando se publicó, porque toda normativa se hace público para recibir comentarios, el Colegio de Ingenieros e Intermexa también se pronunció sobre este tema, indicando de que no se debería limitar a la red dorsal la conectividad a otros países, por la siguiente razón, porque esta red, este proyecto de red dorsal, requiere sostenibilidad, ¿no? El Estado es accionista de esta red dorsal. Cuanto más rápido se recupera la inversión, y es más, si hay utilidad operativa, entonces también el Estado se beneficia económicamente. O sea, aparte de cumplir un fin social, porque este es un proyecto social, hay gente que confunde y piensa que es un proyecto privado. Yo les puedo explicar por qué es un proyecto social luego. Pero aparte de tener el beneficio de ser un proyecto de brindar conectividad a las entidades del Estado y en general a la sociedad en su conjunto en el Perú, que es un beneficio importante, aparte también, al ser un proyecto APP, puede tener un ingreso adicional que le permita al Estado recuperar su inversión, incluso tener una utilidad. Entonces, en mi opinión, no se debió limitar a la red dorsal a conectarse a otros países. Yo no encuentro ninguna razón por la cual se le limitó, pero se le limitó. No sé por qué. Entonces, ¿qué pasó con ello? Los ingresos que pudieran haber existido de tráfico internacional quedaron truncos. Ustedes saben que Bolivia ha construido una salida al Pacífico, ha tenido que gastar una cantidad de millones de dólares para la inversión de un tendido de fibra que sale hacia el Pacífico. Pero Bolivia, en mi opinión, pudo haber utilizado la red dorsal, ¿no? A través del NAP1, probablemente el tráfico de Bolivia hubiera podido usarse a través de la red dorsal y de esta manera la red dorsal hubiera podido tener ingresos. Pero el reglamento de alguna manera limitó de que eso fuera posible. Y bueno, eso ocurrió. Después de muchos años se ha hecho una modificación al reglamento, y en esta modificación sí se precisa que es posible que la red dorsal curse tráfico internacional. Bueno, vamos a ver algunos aspectos económicos de la red dorsal y su relación con los proyectos regionales. Problemática de la red dorsal. Si lo vemos desde el punto de vista privado, es decir, una conectividad a partir de un servicio público, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene? Fíjense. Vamos a suponer que un operador pequeño en una provincia o en un lugar al interior del país quiere utilizar la red dorsal para brindar servicio de Internet, servicio de banda ancha. Pues bien, ¿qué tenemos en el esquema de la red dorsal? La red dorsal, esos $23 que estamos mencionando, es como un peaje. No es por el Internet, sino es un peaje, es por la conexión de provincia a Lima. Se paga $23. Es tremendamente elevado hoy en día, ¿sí? ¿Y qué pasa? Quien quiera brindar conectividad en una provincia, ¿no? Primero tiene que comprar internet en Lima. Hoy en día los precios del internet han bajado tremendamente y se puede conseguir una cantidad de volumen y capacidad de internet por un costo de $5 el megabit por segundo. Entonces en Lima compramos el internet a $5 el megabit por segundo, lo queremos transportar a la provincia, pagamos el peaje de $23, llevamos entre comillas este internet a provincia, al no de provincia,
y luego hay que gastar en un transporte local, que puede ser $5. Si sumamos, el total es $33. $33 probablemente más IGB. Pero ¿qué pasa? Este operador local tiene otras opciones. ¿Qué opciones tiene? Pues todos los operadores que tienen red de transporte. Estamos hablando de Titel, Telefónica, Claro, Internexa, Optical Network, etcétera. Ya hay muchos ya operadores que han tendido red de fibra. No todos llegan a todas las provincias, pero en algunas provincias hay por lo menos 4 o 5 operadores con fibra. Entonces, un emprendimiento en una región entre utilizar la red dorsal y pagar y tener un costo de $33 y contratar la capacidad de cualquier operador que está entre 8 y $10, dice, voy por la red de cualquier operador. ¿Qué origina esto? Que la red dorsal no se utilice. Por un tema muy simple, el precio es muy elevado. ¿Cuándo se termina este periodo de tener una tarifa inamovible de la red dorsal? Según el contrato establece 5 años. Esto vence el 13 de septiembre de este año. Perdón, aquí hay bueno, 13 de septiembre de 2016 fue el contrato y después de 5 años sería pues el 13 de septiembre de 2021. Esto es con relación al uso por parte de un operador para brindar servicio de banda ancha en alguna zona al interior del país. ¿Qué pasa con el Estado? Bueno, si el Estado quiere hacer uso de la red dorsal, fíjense, el Estado dice, bueno, yo quisiera tener internet en mis entidades en provincia. Ah, perfecto, puedo comprar el internet en Lima. Por ejemplo, hace una compra corporativa. Si el Estado hace una compra corporativa, en mi opinión, obtendría precios menores de $5. ¿Cuánto podría obtener? Creo yo $2, quizá menos, por el volumen de megabits que tiene capacidad el Estado. Pero pongámosle $5. Y luego, para llevarlo por la red dorsal, como a la fecha no se ha normado las condiciones de uso de la capacidad que está reservada de acuerdo a ley para el Estado, el costo es $23. Y después, a nivel local, para transportar la conectividad desde el nodo de provincia hasta la entidad, más o menos unos $5. Entonces sumamos, el precio sale, o la tarifa sale de $33, en forma similar a cualquier otra, digamos, empresa particular, ¿no? Pero si el Estado contrata capacidad como la viene contratando a través de concursos públicos del SEACE, el costo que obtiene el Estado por contratar la capacidad a través de concursos públicos sin utilizar la red dorsal, más o menos tiene valores de $10 el megabit por segundo. En este esquema podemos entender un poco más en detalle toda la problemática. Ustedes saben que el país no termina en las capitales de provincia. Tenemos que ir hasta los distritos y a los centros poblados. Entonces, en el esquema que vemos aquí, en el lado izquierdo, tenemos el internet que se compra en Lima, la red de transporte red dorsal que va de la capital de Lima hasta las capitales de provincias, y desde el punto de la capital de provincia, para la derecha, tenemos la red de transporte regional y la red de acceso local, ¿no? Entonces, fijémonos nuestra atención en todo este esquema. Ya hemos comentado hasta la capital de provincia, ¿sí? ¿Qué pasa de la capital de provincia hacia el interior del país?
tenemos una red de transporte que va de una provincia X a un distrito Y, y después tenemos la red de acceso. Bueno, veamos. De acuerdo a la regulación, a la normativa existente, la tarifa máxima por esta capacidad de transporte es también $23 más IGB. Pero aquí hay un punto importante, reflexionemos. La regulación, las tarifas se basan en costos. Nosotros tenemos una regulación basada en costos, en principios de costos. Costo y eficiencia. Entonces, vamos más allá. Pongamos un ejemplo de la conectividad de Lima a Lambayeque. De Lima a Lambayeque hay como 960, 980 kilómetros de tendido de fibra óptica. Y llegamos a la capital de provincia de Lambayeque. Y de Lambayeque vayamos a algún distrito, cualquiera, que está cerca. Hay un distrito que está a menos de 2 kilómetros. 2 kilómetros. Fíjense, el trayecto provincia-distrito, 2 kilómetros. Y el trayecto provincia a Lima, 980 kilómetros. Y ambos tienen el mismo precio, tope. Me parece que hay algo que se tiene que corregir aquí, definitivamente. Porque alguien, en alguna reunión, yo estos temas los he hablado en diferentes foros, en alguna oportunidad, ya hace años estuve en un foro en el Congreso, incluso participaron representantes del Ministerio, de OCITEL, y la respuesta de un funcionario de OCITEL de esa época fue, frente a la pregunta, es que la tarifa es la máxima, pues se podrá establecer menores valores, ¿no? Pero yo creo que no, al menos esa respuesta no es suficiente. Y más bien lo que hace es generar una incertidumbre aquí, ¿no? Y lo que haría es, en este caso, elevar los costos de conectividad, creo yo, innecesariamente. Entonces, si analizamos desde el punto de provincia hasta distrito y la entidad, tenemos $23 más IGB el transporte en provincia, siendo un transporte corto, y más o menos $5 el transporte local. Si sumamos todos los componentes, tenemos $56. Y si lo comparamos con las alternativas de los operadores, definitivamente de lejos las alternativas de cualquier operador es mucho más barata, ¿sí? Pero además nos podemos poner a reflexionar. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa con toda la infraestructura y todo el dinero que se ha gastado en estas redes? La pregunta es, o quizás la reflexión, es, ¿fue hecho, digamos, en forma innecesaria? Y la respuesta, yo digo, es no. Esta infraestructura es buena. Lo que pasa es que no se analizó en conjunto, ¿no? Sino se hizo un análisis fraccionado. Cada institución ve solamente una parte, un árbol del bosque, no ve todo el bosque, y el resultado es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que se debe hacer? Ya hacia adelante es corregir, señores. Es corregir simplemente. Bien, como consecuencia de todo lo que hemos venido comentando, vemos que del 2016, que es el momento en que se implementó la red ORSAL, septiembre de 2016, a la fecha, el Estado ha ido comprando capacidad, no a través de la red ORSAL, a través de otros operadores o otros medios de transporte. Y haciendo un estudio de las contrataciones que ha hecho el Estado, nosotros hacemos una investigación, podemos ver que el precio que está pagando o estuvo pagando en un periodo determinado el Estado por el uso digamos, el consumo de capacidad de megabits por segundo ha ido bajando significativamente.
Yo les he traído en este cuadro una representación de datos de Cusco, de la región Cusco. Estos datos no son el promedio, ¿no? Son datos tomados de alguna manera de un conjunto de instituciones del Estado. Pero en 2018, este no es el dato más alto ni el más bajo, ¿no? Pero es un dato que está ahí. Por ejemplo, se pagó $136 por megabit por segundo. Y la entidad en la que estamos analizando contrató en esa época 10 megabits por segundo. En 2019, en esta misma región, se pagó $103 por megabit por segundo. ¿Y cuánto se contrató? 20 megabits. El año pasado se ha contratado 400 megabits por segundo. ¿Y cuánto se ha pagado? $10, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar nosotros aquí? Por un lado, que en el pasado el Estado ha estado gastando mucho dinero por la contratación de servicios, habiendo tenido la red dorsal. Un primer punto de análisis. Un segundo punto, la dinámica del mercado es muy fuerte y vemos que los precios están tendiendo a reducir muy rápidamente. De esa manera, el regulador debe tomar en cuenta este aspecto para sus políticas de regulación, para sus normas, sus reglamentos, ¿no? Y bueno, ese es un punto importante a considerar. Otro punto importante a considerar es que las telecomunicaciones están evolucionando de una manera rupturista. ¿Se acuerdan? Hace muchos años nosotros teníamos como servicio predominante la telefonía. Y en esa época se pagaba por minuto, se pagaba una renta básica, etcétera, ¿no? Habían esquemas que aparentemente parecían que iban a permanecer inamovibles, pero no. Pasa el tiempo y vemos que ahora tenemos una conectividad ya no por tiempo, ya no por minuto, sino por capacidad, por megabits por segundo. Pero esa conectividad por megabit por segundo también está cambiando. ¿Por qué razón? Porque los medios de transmisión de fibra óptica tienen una capacidad muy grande de conectividad y los costos operativos son prácticamente fijos. Si yo tengo una red de fibra óptica y transmito 1 gigabit por segundo por la fibra, el costo para 1 gigabit por segundo es el mismo que para 1 megabit por segundo, es el mismo para 10 megabits por segundo, ¿sí? Entonces estamos ingresando a un nuevo esquema donde en el futuro el costo ya no va a ser por megabit por segundo, sino por conectividad, y habrán otros esquemas de servicios, ¿no? Y tiene que ser así, ¿por qué? Porque estamos entrando a una era de 5G. 5G significa 10 gigabits por segundo. Imagínense una conectividad de 10 gigabits por segundo donde el precio por megabit vaya a ser $10 por megabit. ¿Se imagina la cantidad que se tendría que pagar mensual? Entonces, tenemos retos, creo yo, también desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Sobre el tema económico. Y bueno, esta es la última diapositiva, la presentación que les estoy haciendo. Tiene como objeto brindar información, ¿no? No establecer conclusiones, no establecer una propuesta, eso se puede elaborar en conjunto, ¿no? La finalidad es simplemente brindar información a información que no se tenía organizada, o a información dispersa, o información parcial que no permitía quizá ver la problemática integral de la red dorsal. O sea, la intención mía es poder mostrar toda la problemática en forma integral. Y yendo ya, vamos a decir, bueno, no hablemos solamente de problemas, sino qué es lo que podemos hacer con la red dorsal. Muy bien. Hoy en día estamos en una situación de emergencia sanitaria por la pandemia. Nadie duda de que
la conectividad en los hospitales es prioritaria, es urgente, es de vida o muerte. Deberíamos tener muy buena conectividad a nivel de la red de salud, ¿no? En la sociedad hay diferentes actores. Yo pienso que todos los actores deberíamos confluir, ¿no?, hacia el bien común. Pero muchas veces hablemos verdades, los intereses, las particularidades de cada uno de los actores pueden colisionar. Sin embargo, hay fines superiores, ¿no?, como el fin de la vida, por ejemplo, donde esos intereses, esas diferencias, se tienen que superar por este fin fundamental que es la vida, ¿de acuerdo? Entonces, sobre el tema de la red dorsal, podemos tener opiniones. Ahorita podríamos tener un panel de personas que tienen una opinión A, B y Z. Probablemente no vamos a coincidir, pero si hablamos de la vida de las personas, yo estoy seguro que sí vamos a coincidir. Entonces, en esta línea, lo que digo es lo siguiente. Nosotros tenemos una infraestructura, que es la que hemos mencionado. ¿Cuál infraestructura es? Repasando. Existe ya redes en Lima que conectan a todas las instituciones del Estado, todos los ministerios, ¿no? Si nos centramos en el sector salud, tenemos el Ministerio de Salud y los hospitales, todos ya conectados a través del NAP. Cuando se hace un concurso público, requisito para dar servicio a una entidad del Estado es que tenga el operador conectividad al NAP. Entonces, todos ya están conectados al NAP Lima. Segundo punto, el NAP Lima está conectado al nodo de la red dorsal. Y a través del nodo de la red dorsal llegamos a todas las capitales de provincia. Y los hospitales importantes de buen nivel, digamos, en el sector salud, están en las capitales de provincia. Entonces, la conectividad de extremo a extremo, desde las entidades que están en Lima, vamos a decir hospitales y MINSA, hasta el nodo de cada provincia, ya está lista. Está lista. Y entonces, si queremos conectar a los hospitales en las provincias, ¿qué falta? Es bien simple. ¿Por qué? Porque en las provincias ya hay redes de los operadores. Y están ahí, el cableado, están por las calles. ¿Y qué falta? Falta la conexión hacia el hospital, hacia la posta, etc. ¿Y cuántos metros son? Es prácticamente una acometida. 50 metros, 100 metros, sí, pues. Y en el extremo, de repente 500 metros, ¿no? ¿A dónde? A la red del operador local. En consecuencia, la solución de conectividad se puede hacer a través de un concurso público. Muy fácil. Se hace un concurso público descentralizado, que compitan todos, se ponen unas normas claras, especificaciones técnicas claras, y que compitan. Y esta conectividad se puede contratar a través de un operador, que puede ser un operador nacional, pero que se le pide que brinde la conectividad en la parte local. Si se hace la conexión, por ejemplo, una conexión de fibra, ahora es mínimo de 1 gigabit por segundo. O sea, ¿qué sentido tiene conectar con fibra una entidad, una institución, y darle un servicio de menos de 1 gigabit por segundo? O sea, lo mínimo es 1 gigabit por segundo. ¿Y qué conseguiríamos con esto? Fíjense, tenemos estos tramos pequeños conectados a entidades de salud a través del operador local. Ya después podemos analizar el precio es barato, es asequible. Y a través de ellos nos conectamos a los nodos regionales y tenemos ya todo el camino listo hasta el NAP, y los operadores en Lima ya están dando la conectividad. ¿Y qué tenemos aquí? Una intranet del Estado. Aquí lo tenemos a RENACE. Muchas veces se habla de RENACE. RENACE no opera, que sí, que se opera, quién sabe qué es RENACE. Bueno, muchos temas de discusión. Olvidemos de la discusión y en términos muy simples y concretos ya tenemos la solución de conectividad para el sector salud. Y es muy simple y se debe contar. Pero hay un punto importante.
que el uso de la red dorsal, de la capacidad de reserva, lo debe establecer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo ha encargado a FITEL, ¿no? La ley dice eso. Entonces, hay que cumplir la ley. Hay que establecer cuáles son las condiciones para el uso de esta capacidad. Pero como estamos en una situación de emergencia, entre esperar unos meses, ya ha pasado mucho tiempo y hasta ahora no se ha establecido esas condiciones, entre esperar que se establezca y tener un decreto de urgencia, como muchos que han salido, donde se diga inmediatamente por un tema de importancia nacional, que es la vida, que se utilice la red dorsal para conectar a los hospitales, ¿no? Y en esta situación de emergencia incluso el costo es cero. ¿Por qué? Porque el Estado está pagando la operación de la red dorsal y es mínimo lo que se está utilizando, ¿no? Y alguien dice, no, pero es que hay que cumplir con la ley. Sí, tiene razón. Discúlpeme, me excedí. Que no sea cero. Pónganle un precio simbólico. Pónganle $0.5 para cumplir con la ley. Y está listo. Entonces, de esta manera, yo creo que solucionaríamos un importante aspecto y dejaríamos de decir que la red dorsal es un elefante blanco. Señores, la red dorsal no es un elefante blanco, ¿ya? Hasta resulta un insulto decir que la red dorsal es un elefante blanco. Es una infraestructura muy importante y así como puede solucionar el problema de salud, puede solucionar el problema de educación, puede solucionar el problema de seguridad. Y en mi opinión, no estamos yendo en contra de ninguna ley, no estamos yendo en contra del contrato, estamos actuando de acuerdo al marco actual, ¿sí? Bueno, hasta ahí mi presentación. Muchas gracias por la paciencia, por el tiempo, y quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta o comentario al respecto.